Hola, bienvenido, bienvenida. Hablemos hoy del pan de vida. Jesús, el pan de vida. Primero quisiera introducir con una pregunta que al menos a mí en mis pequeños años, en mis primeros años, me sorprendió mucho. Yo siempre escuché decir que el Evangelio de San Juan era el más bello de todos y siempre escuchaba maravillas del Evangelio de San Juan y maravillas del Evangelio de San Juan, y siempre quise leer la Biblia y leer específicamente el Evangelio de San Juan, pero pues no, por alguna razón no me dejaban leer la Biblia en la casa, porque la fuera yo a maltratar, fuera yo a hacerle algo al libro, que era impropio. Y bueno, pues al final tuve la oportunidad de leer, pero ya para esto ya me habían dicho, pues primero lees el Evangelio de San Marcos, luego lees el Evangelio de San Mateo, luego lees el Evangelio de San Lucas, luego los Hechos de los Apóstoles, luego las cartas de San Pablo, las de San Pedro, la de Santiago, la de San Judas, y después te pasas al Evangelio de San Juan, sus cartas y el libro de las revelaciones. Y yo muy emocionado empecé a leer. Yo siempre pensé que me iba a encontrar algo que me argumentaban mucho los hermanos separados, los cismáticos y los segregados. Es que ustedes los católicos no leen la Biblia. Y yo siempre pensé que me iba a encontrar una cantidad inmensa de versículos y capítulos que no había yo leído. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que iban concatenándose todos y ya había leído los evangelios. Y los había leído en misa, en las misas dominicales, en las misas de entre semana. Ya había yo escuchado todos esos evangelios y entonces me emocioné y dije, entonces pues acabo rápido y voy a San Juan. Y efectivamente fui a San Juan, y yo esperaba encontrarme en San Juan un relato de la última cena sorprendente, y no. Sí me sorprendieron cosas como los grandes discursos de Jesús en esa cena que solamente narra San Juan. Sí me sorprendió que Jesús se levantara y le lavara los pies a sus discípulos, y como lo describe el evangelista, pues es algo muy bello. Había visto los cuadros en Semana Santa, cómo los hacían, cómo se esmeraban los actores, porque al final son actores, amateurs, pero actores, cómo se esmeraban por hacer que los evangelios, que el evangelio sonara a la película de Enrique Rambal o a la película de tal o cual, porque nunca, o sea, yo tristemente decirlo, y habrá quien me calle la boca, y ojalá que sí lo haya, pero tristemente decirlo, yo alguna vez estuve apoyando a varios actores, a varios grupos, en compañía de actores para que representaran estas escenas, y lo primero que les preguntaba yo era en qué partes de la Biblia se basaron para hacer lo que están haciendo, y ellos me contestaban, no, es que lo vimos en la película tal, es que lo hacen en la película tal, y eso quedó más de relieve, sobre todo en un lugar cuando salió la película de Mel Gibson, que todos quisieron mancharse con el Cristo y con la adúltera y hacer las cosas muy realistas. Y yo recuerdo que alguna vez aventaron tan feo a la adúltera que se desmayó. O sea, no. O sea, pobre mujer, de verdad que se les desmayó. Pero yo me quedé muy sorprendido, volviendo a nuestro tema, porque pues ellos nunca se basaron en las Sagradas Escrituras, entonces como que de repente no evangelizaban, sino que simple y sencillamente actuaban. Y yo cuando voy checando lo que ellos van haciendo con lo que voy leyendo, pues no cuadra nada, o es escaso lo que cuadra, y entonces llego al Evangelio de San Juan y sorpresa me encuentro con que no hay institución de la Eucaristía en la última cena. Y entonces
vino un conflicto conmigo y regresé a releer el Evangelio y no me había dado cuenta del capítulo 6. Pasé tan deprisa pasé por leer la institución de la Eucaristía que no me reparé en los otros capítulos, en el capítulo de la vida, en el capítulo del buen pastor, en el capítulo de los discursos con Nicodemo, o sea, en el capítulo del paralítico, en el del ciego de nacimiento, o sea, no reparé ni siquiera en la resurrección de Lázaro, que es impactante, no reparé en nada de eso. Me fui y entonces me regresé y volví a leer y entonces me encuentro con la belleza del capítulo 6. Sí, efectivamente, Juan no habla de la institución de la Sagrada Eucaristía, cosa que hasta el mismo San Pablo hace. Conste que San Pablo no estuvo en la primera misa, pero San Pablo lo hace. Y entonces me extrañé yo como niño, como adolescente, que no estuviera ahí. Decía yo, bueno, pero ¿por qué no habla de eso? Y me regreso y me encuentro la belleza del capítulo 6, que empieza por supuesto con la multiplicación de los panes, ¿sí? Y Jesús hace algo, como siempre lo hemos dicho, lo hemos señalado, los evangelistas nunca ponen nada al azar, ni ponen nada porque les sobró tinta. O sea, él empieza a hablar de, él hace una señal milagrosa con un pan que se acaba, 5 panes de cebada, y eran panes pues, no necesariamente buenos, eran panes de los que se consideraba pues que no eran así como tan relevantes, vamos, no eran de trigo, eran de cebada. ¿Sí? Entre la cebada y el centeno pues ahí se la llevaban, y con todo se puede hacer pan, pero el pan de trigo es más sabroso. Y entonces él hace una multiplicación de pan con un pan que hasta cierto punto pues es inferior al pan de trigo. ¿Sí? Y vamos a leer ese texto. Es muy largo, pero a mí me gusta leerlo todo. El capítulo 6 es para leerse todo. Yo había decidido leer nada más un pedazo, pero creo que no. Creo que vale la pena leerlo todo y de verdad encontrarle la cuadratura a cada cosa. Vamos a irnos parando en ciertos lugares para señalar pues las cosas que Jesús está puntualizando aquí. Por favor, ténganme paciencia, ustedes saben que yo no puedo ver muy bien, entonces seguramente me trabaré un poquito, aunque ya pues tenemos un aparatito que nos ayuda a leer pues con letras más grandes y bastante mejor. Entonces yo le agradezco a Dios que pues me haya permitido tener este aparatito. Y por supuesto, como no es palabra proclamada, sino un estudio de la Sagrada Escritura, pues yo no voy a decir, perdón, no voy a decir palabra de Dios, porque estamos hablando de un estudio de la Biblia, no estamos hablando de una proclamación, no les estoy proclamando la palabra. Podemos decir que es una proclamación, sí, sí es muy seria, sí es solemne, en carácter de, pero ahorita seamos honestos, es un estudio, entonces distingamos, respetemos, claro, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no porque lea yo un versiculito para ilustrar un punto, voy a estar diciendo a cada rato palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. No estoy proclamando, estoy leyendo, estoy ilustrando y estoy haciendo acopio de enseñanza y de aprendizaje, porque no solamente vengo a decirles cómo van a ser, cómo es, yo no tengo todas las respuestas, pero cuando yo leo, yo me retroalimento y también aprendo con ustedes. Después de esto, se fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales milagrosas que realizaba con los enfermos.
Subió Jesús al monte y se sentó allí acompañado de sus discípulos. Enseguida estaba próxima la Pascua, fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos, ve que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Quiero puntualizar aquí algo. Juan lo pone es discreto, pero ahí está. Se sentó allí con sus discípulos y luego dice: estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Por qué hace mención a esto? Precisamente por el pan. La Pascua de los judíos es la Pascua que mata al cordero, se sacrifica el cordero pascual y se comen panes ácimos, panes sin levadura. La idea es que las mujeres salieron tan deprisa de Egipto que no les dio tiempo de dejar que fermentara las masas y no les pusieron lo necesario y solo aventaron las tortas para salir corriendo. Pero aquí se puntualiza perfectamente esto. ¿Por qué? Porque Jesús va a inaugurar con su sacrificio supremo la nueva Pascua. Y Juan especifica muy claramente la Pascua, fiesta de los judíos, y lo recalca: la Pascua, fiesta de los judíos. Ningún otro pueblo celebra la Pascua, o en ese momento ningún otro celebraba la Pascua aparte de los judíos. Pero Juan lo pone de relieve. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que estamos hablando de la ilustración de Juan, que su evangelio no va dirigido propiamente a un grupo de gente, sino simple y sencillamente va hacia todos. Juan era un ciudadano del mundo, por decirlo así. ¿Dónde conseguiremos pan para que coman estos? Se lo decía para ponerle a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que a cada uno le tocara un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres, en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron. A los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado Jesús, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó al monte él solo. Esta señal que Jesús hace es ciertamente muy evidente. El Evangelio de San Mateo
si no mal recuerdo, hace un acopio de la señal diciendo: esta gente lleva 3 días conmigo y no han pues probado bocado bien, y no quiero mandarlos a su casa porque se vayan a desmayar en el camino. Pero Juan es un poquito más asertivo en ese aspecto y es más sintético, a pesar de que San Juan es muy dado a ser muy aclara, ¿cómo podríamos decirlo? Hablar muy claro. En cierta forma también es complejo, y es de hecho más complejo que todos los demás evangelios. ¿Por qué? Porque aquí nos va a mostrar un signo de la presencia de Dios entre su pueblo, haciendo una señal prodigiosa. O sea, darle de comer a tanta gente no es como tan fácil. No es, y de verdad lo voy a puntualizar así, porque todos creemos que el Señor multiplicó los panes, y no es tan cierto. San Juan dice que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, por allí de unos 20,000, con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? No habla de que de repente se aparecieron más panes, porque entonces Jesús habría podido hacerlo ¿desde cuándo? No. La multiplicación de los panes, si le podemos decir así, está estribada en la siguiente situación. Compartió el pan. Dice aquí, después de dar gracias, y es muy importante esto, dar gracias, partió los panes, nunca lo dice, simple y sencillamente dice que se los dio y empezaron a repartirlos entre ellos. Lo mismo los peces, todo lo que quisieron, o sea, no está diciendo que comieron muchos peces, sino que comieron todo lo que quisieron y los repartieron todo lo que quisieron. O sea, si hubiese habido más personas de las que habían allí, de todos modos habría alcanzado. Y por ese mismo hecho se habrían llenado inclusive más cestas de pan. Nada más por el hecho de tener los 5 panes y los 2 peces, de haber sido repartidos, de haberse agradecido el don de la comida. Es por eso precisamente por lo que se puede hablar de una multiplicación de pan, pero en realidad solo hablamos de que Jesús repartió el pan. Y repartió el pan, ¿y dónde se acabó? Pues en el último que comió, y todos comieron, o sea, hasta que quisieron. El otro detalle es, y ahí sí podemos hablar de la multiplicación, es de los pedazos que sobraron, se levantaron 12 canastos. Ahí podemos hablar de una multiplicación de pan, pero no podemos decir que Jesús apareció como de repente sale por ahí en un montón de peliculitas que Santiago, Pedro, y resulta que el Señor de repente nada más agarraba un panecito y ya salían 20. O sea, no es magia. Es una ilustración muy bonita entender que 5 panes, de repente ver que Jesús le hace así con la mano y se aparecen todos en la cesta. Eso es magia, eso no puede ser. Dios no es un mago. Dios no es un mago, Jesús tampoco, no es un prestidigitador, no es nada de eso. Jesús es Dios, y como Dios hace rendir las cosas. ¿Podemos entender esto? Claro que sí. Y podemos hablar largo y tendido de esta multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque la gente come hasta que se harta. Todo lo que quisieron, dice ahí. O sea, hubo quien se llenó con poquito y poquito comió. Hubo quien dijo, no, yo quiero más y más y más y más, y se llenó. Y todos tuvieron esa posibilidad de comer hasta hartarse. Comer hasta la hartura, que no es el femenino de Arturo, sino hasta el hartazgo, hasta la saciedad, hasta ya no querer. Y por supuesto, aquí San Juan nos habla de algo que los demás evangelios no nos dicen. La gente, al mirar esta señal prodigiosa, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir.
pero lo dicen basados solo en el hecho de que Jesús les dio pan, les dio de comer. Hambrecita traían todos, pero Jesús les da de comer. Para el judío es muy importante esto, saciar el hambre, ser hospitalario, es un precepto del pueblo judío. O sea, si cualquiera de nosotros le cae a un judío, por muy pagano que sea uno, en necesidad, deberán socorrernos. Claro, esto es una ley muy bonita, que igual que las leyes de muchos países, se ven re bonitas en la tinta y nunca se ven aplicadas en la realidad. Pero es una ley y Jesús la cumple cabalmente, es hospitalario. ¿Por qué? Porque para empezar ya estaban los hombres allí, las mujeres allí. Jesús, pues, da de comer el pan, reparte el pez, y entonces la gente come y se harta. Viene aquí la parte de la barca, es muy importante también, pero ciertamente aquí no nos habla del pan de vida, pero podemos hacer muchas alegorías sobre esto. Por supuesto, este pequeño texto pues me lo voy a volar porque estamos hablando del pan de vida, y aquí pues no podemos hablar sino de la ausencia y la presencia de Jesús. Entonces lo único que voy a hacer es puntualizar lo siguiente: la iglesia ha tenido siempre al Señor, ha tenido siempre a Jesús, siempre ha estado en los sagrarios, no siempre se le ha adorado, no siempre se le ha expuesto para la adoración pública, pero está en los sagrarios. Y nosotros entendemos que estando en el sagrario está la presencia real, y a nosotros se nos ha enseñado a adorar esa presencia real. Por supuesto, en su momento no se adoró así. De hecho, se saca a partir del Concilio de Trento, que es cuando se realza más la Eucaristía y se hacen las procesiones con el, bueno, en ese entonces no estaba la fiesta del Corpus como tal, pero ya se habla de hacer más actos de piedad y más cosas en el orden sensible de la divinidad. Entonces es cuando también se ostenta la adoración eucarística. Por supuesto, esto es un bien para todos nosotros, adorar a Dios es un bien. Pero la iglesia, que es la barca en la que se suben porque dice había dos barcas, es muy curioso, había dos barcas, y ahorita vamos a ver ese asunto, y los discípulos se suben solo a una y se van. Y se dice el viento les era contrario, ellos empezaron a tener problemas en la barca, dice, y hacia la medianoche Jesús va por ellos caminando sobre el agua. Dice, se espantaron, se aterrorizaron, se atemorizaron, pero Jesús los calma diciéndoles: no teman, soy yo. Esta expresión de Jesús, soy yo, o yo soy, sobre todo cuando usa yo soy, está hablando del término que usó Moisés en el libro del Éxodo, el término del nombre de Dios. Yo soy, me envía a ustedes. Y entonces Jesús viene y dice, yo soy, yo soy, yo soy. Está usando el nombre del Padre constantemente. Luego, leemos a prisita y nos vamos. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subieron a una barca, se dirigieron al otro lado del mar, Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había bajado donde ellos. Soplaba un viento fuerte y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios,
ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Tuvieron miedo, pero él les dijo: soy yo, no teman. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Es decir, con Jesús todo, sin Jesús nada. Sí. Ánimo, no se espanten, ánimo, no teman. Esto es muy, muy importante. Dice, subieron a una barca, y ahorita vamos a ver la otra. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle en la otra orilla, aquí nos detenemos un poquito. Quiero puntualizar una cosa con referente a la barca y a las barcas. La barca de la iglesia es una, y los católicos nos jactamos de tener esa barca, y de subir en esa barca, y de llevar en esa barca, perdón por el acomodo de la camisa, y de llevar en esa barca a Pedro. Los católicos nos jactamos de eso. Decimos, tenemos al Papa, ¿sí? Y navegamos. Pero las otras barcas, es más, dice, la gente que vio que nada más había una barca, se dieron cuenta que no estaban allí ni Jesús ni sus discípulos, y que nada más habían tomado una barca, solo una barca. A posteriori dice, llegaron otras barcas allí donde habían comido el pan. O sea, estos ya sabían y venían a lo mismo. Vamos a que el maestro nos dé de comer, porque es milagrero y porque ni le cuesta. Dice, y no encontraron allí ni a Jesús. Subieron a las barcas y se fueron en busca de Jesús. Cuando tú te separas, y Dios me perdone por lo que voy a decir, pero es cierto, cuando tú te separas de la iglesia y te vas por otra barca y vas a buscar a Jesús, puede que lo encuentres, porque sí lo encontraron. Sí lo encontraron, aquí ya dice al llegar a la otra orilla, y ahí fue donde nos atoramos. Pero todas las demás barcas van buscando a Jesús. Benedicto XVI daba alguna vez una reflexión de esto y decía que él admiraba mucho a los protestantes y a todos los segregados, porque ellos buscaban con tesón a Jesús, cuando la parte y la facción de la Iglesia Católica y todas las que comparten la tradición, como son los coptos, los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, los maronitas, los armenios, todas estas veintitantas partes de la Iglesia, me parece que son 23 o 26 ritos compartidos, en los que se acepta Cristo Eucaristía, se hace la misa, se celebra todo con los sacramentos. O sea, todas estas facciones de la Iglesia tienen la tradición apostólica, compartimos a los santos padres, y entonces todos estos, decía Benedicto XVI en su día, todos tenemos a Jesús. Jesús sale al encuentro, y aquí es donde podemos también puntualizar y retroceder un poco más. Jesús fue hacia sus discípulos caminando sobre el agua, es decir, sobre los problemas, sobre los miedos, sobre las vicisitudes y las dudas. Siempre Dios pasará de largo, no las compartirá, no les hará caso, pasará de largo a donde va. No teman, soy yo. La barca de Pedro es a la barca a la que Jesús
Incluso dice, quisieron subir a Jesús y la barca de repente, solo de repente, tocó tierra exactamente a donde iban. Es decir, con la guía de Jesús y Jesús que sale al encuentro, se puede encontrar todo. Todo. Sí, pero aquí vienen las confusiones y es precisamente de donde quiero partir. ¿Por qué? Porque Jesús no habla de la Eucaristía, no instituye la Eucaristía en el Evangelio de San Juan, pero le dedica todo un capítulo San Juan a hablar del por qué se tiene uno que comer a Dios. Vamos allá. Perdón si me extiendo, Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Y veamos que utiliza la palabra enviado. Enviado. No mandó. Una cosa es mandar. Mandar es decir, ve, porque yo te lo mando, yo te lo ordeno. Y enviar es, ve. Es una invitación abierta. Es algo concreto. Una invitación hecha para que todos podamos mirar lo que hacen los enviados de Dios. Y dice aquí, ¿cómo podemos obrar las obras de Dios? Hasta suena pleonásmico, pero así es. Obrar las obras de Dios, hacer lo que hace Dios. Crean, dice, en el que Él ha marcado con su sello. ¿Quién es? Pues Jesús. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que, viéndola, creamos en ti? ¿Qué obra realizarás? Esta ya es incredulidad, un poquito, pero ellos se están defendiendo ante los dichos de Jesús porque están, siendo confrontados por Jesús, porque ellos van a buscarle y todavía ¿qué pasó, maestro? ¿Cómo has estado? ¿Cuándo llegaste? Jesús, no trabajen, o sea, ella sabía lo que le iban a buscar. Ustedes no me están buscando, ya ni siquiera era, fíjense al principio cómo dice el Evangelio, veían las señales prodigiosas que realizaba en los enfermos. Ahora es, ustedes no me están buscando por las señales, sino porque comieron pan y no les costó nada. Y se saciaron. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Él les dice: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí
no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. El que venga a mí, no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Aquí vemos ya el preámbulo del discurso del pan de vida. Ya empezó Jesús a hablar del pan de vida, pero les habla, los introduce, no los confronta. O sea, Jesús no va a ver si puede, no. Jesús confronta. Ustedes me andan buscando por conveniencia, no hagan eso. ¿Cuántos de nosotros pues vamos buscando al Señor porque necesitamos que nos quiten una pata del callo? ¿Verdad? Y me refiero a que nos estén pisando un callo a fuerzas. Nos llegó el agua a los aparejos, ¿verdad? O sea, estamos buscando a Jesús porque no tenemos de otra. Ay, ahora sí, Diosito, Diosito, ay, Señor, Señor. No trabajes por esto que se acaba. No trabajen por el pan que es perecedero. Por lo perecedero, ¿qué es eso? Pues lo que se muere, lo que se echa a perder. Vamos al maná. ¿Qué les dice Dios? Recojan lo que cada uno necesite. Ah, no faltó el abusado que recogía más y guardaba por si, ay no, vaya a ser que vaya a faltar, y se les podría el maná y se les agusanaba. ¿Cómo? Pues no sabemos, ¿verdad? Se les agusanaba y ya no lo podían comer por no confiar. O sea, la confianza en el Señor es importante. Por no confiar pasaban esas cosas. Después tenemos esta otra situación. Jesús empieza a introducirlos, les empieza a decir que Él es el que está marcado con el sello del Padre, que Él es el que les va a dar un pan que el Padre le ha dado a Él, porque todavía no está como muy descubierto, está desvelando, y después de eso dice: yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. Y todavía no habla de la comida en sí, dice: el que cree en mí, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Se refiere a qué sed, a toda la sed que tú te puedas imaginar y a todo el hambre que tú te puedas imaginar. Porque Dios no va nada más a llenarte el espíritu, también te va a llenar tu arca personal, también te va a llenar tu despensa, si crees y confías verdaderamente. Pero esto es confianza así. No es, ay, pues vamos a, ay, no, ¿cómo crees? Cómprale acá y allá y guárdale y no le des a nadie. No, comparte tu pan. El detalle de la misa es compartir el pan. Ciertamente no partimos la hostia que nos dan a cada uno, la sagrada forma, y estamos ahí comiéndola entre todos. No, a cada quien le toca una pequeñita, pero el signo de que el sacerdote parte el pan es compartir, es compartir. Y de hecho hay gente a la que le toca un pedazo de esa hostia grande que ya no consume entera el sacerdote, antes se la tenía que comer entera él. No, ahora ya puede dar un pedacito a algunas personas, y a algunas personas, perdón, algunas personas les toca un pedacito de ese pan. Entonces ya está Jesús hablando de la Eucaristía. También habla de la resurrección, ahorita lo checamos. Los judíos murmuraron de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ya empezamos con problemas. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo?
Jesús les respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que fue enviado de Dios, ese sí ha visto al Padre. Aquí nos detenemos otro poquito. Es una puntualización sencilla. El Espíritu Santo siempre ha trabajado entre los hombres. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. No es como que el Padre tenga espíritu y espíritu. No, es el amor del Padre, pero el amor del Padre es tan fuerte que adquiere carácter de persona. Y está dirigido al Hijo. Pero es el Espíritu el que ilumina a quienes se acercan a Jesús. Es el Espíritu Santo. O sea, no es doña Chepita con su gran testimonio de vida. ¿Contribuyó? Sí. Pero el Espíritu es el que mueve el corazón del hombre, y el Espíritu es el que mueve a Piedad con las oraciones, con los ayunos, con las penitencias voluntarias, con las cosas que uno vaya haciendo y con todo lo que vaya uno obrando según las obras de Dios. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si no comen de este pan, si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Aquí viene la primera prueba de fuego. Es aquí donde de repente dicen los cismáticos y los segregados, los separados, que Jesús hablaba de una manera metafórica. Jesús toda la vida habló de modo metafórico, siempre habló en parábolas, ¿sí? Pero aquí está hablando seriamente, no está diciendo, a ver si me entienden, no, aquí sí está hablando así, al dedillo, ¿sí? No está diciendo, ay, pues, a ver si, no, cuando hablen parábolas, cuando hablen comparaciones, siempre introduce un cuento, una enseñanza con un ejemplo. El hijo pródigo es un ejemplo, las monedas son otro ejemplo, la oveja perdida es otro ejemplo, la de la mostaza es otro ejemplo, la del sembrador es otro ejemplo, y empieza a dar varias parábolas para que uno vaya medio entendiendo a base del juego de palabras, y para que, dice el Evangelio, ellos entendiendo no comprendan, o escuchando no comprendan, y mirando no vean. Pero en este caso, cuando Jesús habla de sí mismo, no habla de una manera metafórica, sino, por ejemplo, aquí en el caso de la vid verdadera, que ahí sí dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahí sí está hablando de una metáfora, y ahí lo está diciendo. Pero aquí está diciendo así, tal cual, yo soy el pan vivo. Yo voy a dejar el pan. Yo soy el pan. Yo doy vida eterna. El que me come no morirá. Es la Eucaristía. Es la comunión sacramental. La comunión espiritual también ayuda, pero la comunión sacramental es eso. No es otra cosa. No es una alegoría. No está diciendo Jesús a ver si se les ocurre. No, es pan. Está diciendo yo soy el pan. Inclusive no está diciendo, y está, fíjense bien, ya pasamos a otro pan. Aquí cantinfleamos un poco, ¿verdad?
Fíjense bien, ya pasamos a otro pan, a otro nivel. Jesús ya deja inclusive, dice, no trabajen por el pan que se acaba, el pan de cebada. Ya estamos en otro pan, en otro nivel. Y los judíos no entienden, por supuesto. Aquí está hablando así y los judíos reaccionan de una manera como lo describió el profeta Isaías. No entiende. A nosotros ya tenemos mucho de dónde cortar y ya entendemos. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no podéis tener vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por él, y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, y muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde quién vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. Quiero hacer acopio y copia de las palabras de uno de los teólogos pues, que me han marcado mucho en mi camino. No puedo decir que de conversión, porque pues yo siempre he sido católico, nada más alguna vez pues me salí del huacal, pero
siendo católico y estando comprometido ya, pues Dios me permitió conocer a través de internet, a través de Facebook, a este teólogo, el doctor Fernando Casanova, dando precisamente el discurso del pan de vida. Yo jamás había escuchado hablar tan fehacientemente del pan de vida. Si ya de por sí San Juan me había conquistado con el Evangelio, pues el doctor Fernando Casanova, con su prédica, iluminado por el Espíritu Santo, pues acabó de hacer la obra de Dios. Porque él sí se fue a los textos griegos. Yo, bueno, si quiero una Biblia, pero está muy cara, y además ni sé griego. Pero él se fue a los textos griegos y habla de que dice Jesús: el que no me come, el que no me muerde. O sea, San Juan, que es el inspirador, el que les dice a sus discípulos que escriban este evangelio, les dice eso: el que no me come, el que no me muerde, el que no me roe, ¿sí? O sea, Jesús hablaba literal. Por eso decía, y podemos decirlo así categóricamente, Jesús habla de eso. Por eso los discípulos se escandalizan. Aquí en la Biblia de Jerusalén ya está suavizado el texto, ya tenemos así como cierta entrega en el texto que es correcta, pero es suave. Pero Jesús habla de quien no lo muerde, de quien no le arranca un cacho, de quien no lo roe. Y entonces se entiende por qué se escandalizan los judíos. Este modo de hablar es duro, claro que es duro, pero ¿por qué? Porque se tienen que comer a Dios. Y obviamente en ese momento no lo entendieron, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando era pequeño decían, había quienes al escuchar esto, después ya con el cristianismo ya fundado, ya con las primeras lecturas de estos libros, decían todavía que comíamos carne de niño, que comíamos o bebíamos sangre de niño. No. Jesús está hablando de la manera más literal posible. El que no me muerde, el que no me roe, el que no me traga, el que no me tiene a mí, dice, por eso dice, yo le resucitaré el último día, porque estamos hablando de la sustancia de Dios dentro de nosotros. Yo estaré siempre con ustedes, yo estoy con ustedes, yo siempre estaré con ustedes. Es una constante de Jesús. Y en este discurso del pan de vida así se marca y así lo manifiesta. Jesús es el pan de vida y nosotros tenemos que comerlo. Pero ahora pues podemos entender también que Jesús nos habla precisamente de la misa, de la consagración en su conjunto, de la recepción de la comunión. Es el sacramento que se renueva. ¿Qué sacramento se renueva? La comunión y la confesión. Los demás, bueno, si se muere tu esposa o tu esposo, pues te puedes volver a casar. Pero eso no es renovar, eso es volverse a casar. El orden sacerdotal no se renueva. Puedes alcanzar uno de los 3 grados: diácono, presbítero o episcopo. Pero no se repite ninguno, ¿no? Vamos a volverlo a ordenar obispo. No se puede. Vamos a volverlo a ordenar presbítero. No se puede. Es que lo vamos a volver a ordenar diácono porque creo que la última vez falló. No se puede. O estás o no estás. Punto. Por eso te consagran varios obispos, no nada más es uno. ¿Qué tal si ese no tiene el tino, la gracia y las ganas de que tú seas diácono? Y entonces por eso se imponen las manos de 3 o más, porque si a lo mejor el consagrante principal no te quiere ordenar, no te ordena, aunque te imponga las manos, no te ordena. Si él no quiere, no te ordena. Es una gracia que Dios le reserva precisamente a ellos. Si él no quiere, no te ordena, pero para eso están los otros 2
Pues a lo mejor él no quiso y en su corazón dijo que no, pero los otros dos sí quisieron y ya eres diácono, o ya eres presbítero, o ya eres obispo. Pero siempre es mediante esos designios. Es que el bautismo, es que cuando estaba en el hospital estaba grave y tuvieron que bautizarlo de emergencia y lo tenemos para que lo bauticen otra vez. No, se complementa el rito, pero ya no se bautiza. Es que creo que no está confirmado porque pues el obispo nada más le dio tantito aceite. No, sí está confirmado, aunque haya sido una gota. El Espíritu Santo actúa. Entonces, al actuar, todo se da. Pero los únicos sacramentos que se renuevan son la confesión, penitencia, reconciliación, cualquiera de sus nombres funciona, y la Sagrada Eucaristía o la comunión. Diario podemos renovar, diario, sin ningún problema, sin ningún pendiente. Espero que el tema, que fue muy largo esta vez, pues haya sido, pues si no iluminador, por lo menos te haga dormir bien. Que tengas una buena tarde. Pues nos vemos pronto. Que tengas paz en Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme.